안녕하세요, 여러분. 첫 번째 달이 끝났어. Estamos en la última semana de julio y decidí hacer el resumen del mes un poco antes. Primero que nada, qué alegría. Qué alegría poder decir que fui constante durante todo el mes. Los primeros 2 días olvidé completamente que me tocaba estudiar porque no me di cuenta de que era julio. Me quedé en junio. En fin, julio fue más que nada repaso. Y pues sí había olvidado algunos conceptos importantes. También me di cuenta de que entiendo más de lo que pensaba. No sé si entiendo un 10% de una conversación, pero por lo menos entiendo un 3%. Y para mí eso es algo que celebrar. Aquí un recordatorio de las bases para julio. Número 1. Mínimo 1 hora y media de estudio a la semana. Número 2. Mi enfoque es en repasar todo lo que he aprendido hasta el momento. Número 3. Puse énfasis en la pronunciación, principalmente a través del shadowing, repitiendo frases de podcast y leyendo transcripciones. Definitivamente hacía más de 1 hora y media a la semana de estudio y no porque me forzara, sino porque fluía de esa manera. Repasaba más que nada escuchando o reescuchando las lecciones de Miss Vicky. Realmente no toqué lápiz y papel y creo que cambiaré eso para el mes de agosto. El énfasis en la pronunciación fue todo un éxito. Uso mucho el podcast de Choi Susu porque tiene la transcripción en el video y en algunos videos también está la traducción de ciertas palabras o expresiones. Ahora que hablo de recursos, me di cuenta de que los que recomendé en el primer video principalmente utilizan el inglés para enseñar. Inicialmente mi intención era aprender a través del español, pero no encontraba muchos recursos. Aunque sí aprendí Hangul con videos en español y les dejaré en la caja de descripción que utilicé. La manera en la que estructuré mis días fue en 3 categorías: días pasivos, días activos y días de shadowing y pronunciación. Tuve 3 días de aprendizaje activo, donde repasaba las clases, 2 días de aprendizaje pasivo, en los que veía series o videos pero sin subtítulos. A veces incluso volvía a escuchar lecciones que ya había repasado. Y finalmente, 2 días de shadowing y pronunciación. Es una estructura que mantendré en el mes de agosto. Literalmente, poco después de publicar el video introductorio de esta serie, vi un video de Talk to Me in Korean en el que 3 personas de 3 niveles distintos de coreano estudiaron con ellos por 10 semanas. Me encantó el concepto y hubo algo que me llamó la atención: el hecho de hacer videos hablando coreano como forma de práctica. De hecho, he visto varios videos en los que las personas publican diario para practicar un idioma o practicar hablar en público. Me parece maravilloso y planeo unirme a este método. No sé si lo haría todos los días, pero por lo menos una vez a la semana. Algo así como martes coreano, shorts de 30 segundos a 1 minuto. Está interesante la idea. Para concluir el resumen del primer mes de este reto, aquí las bases para el mes de agosto. Número 1. 1 hora y media de estudio. Aunque sé que hago más, si pongo una cantidad más grande, sé que me voy a abrumar. Entonces mejor lo dejo en 1 hora y media. Número 2. Nuevamente continuaré repasando porque aún no termino. Voy paso a paso y sin prisa. Mejor reforzar las bases que tener que hacerlo ya en un nivel más avanzado. Esta vez practicaré leyendo, estudiando, viendo y practicando con mis notas y no tanto solo escuchando lecciones. Número 3. Mi enfoque será la lectura, transcritos y como reto, encontrar nuevos recursos de lectura. Y número 4. Mínimo 2 shorts en los que hable solo coreano. Volveré a dejar en la caja de descripción los recursos que he utilizado, utilizo y utilizaré. Esto es todo de mi parte por ahora. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.